Sí, estamos en vivo, María Paz. Oh. Hola, hola a todas las personas que nos acompañan. Como mencionábamos, en Chile cambiamos de hora. Entonces, probablemente algunas personas no nos van a encontrar porque estamos saliendo una hora más temprano que lo habitual. Pero no importa, aquí los esperamos con los brazos abiertos y como saben, todas las grabaciones quedan después aquí en Facebook y también las subimos posteriormente a nuestro canal de YouTube para que se puedan suscribir. Yo pongo así la mano como si estuviera aquí el link, pero no. Es el canal de YouTube de Fluir Más. Bueno, hoy tenemos el tema tartamudez y familia. ¿Por qué? Porque creemos que es un tema que sí o sí hay que abordar en estos lives. Además, muchas familias nos ven y como ustedes saben y nos han dicho muchas veces, nuestro interés es hablar de tartamudez, dar a conocer nuestra mirada de la tartamudez y resolver también las dudas que ustedes puedan tener. Hoy tengo como invitada especial en este live a María Paz Ruiseñor. Así que, María Paz, por favor, preséntate para que te conozcamos un poquito más. Hola, buenos días a todos. Gracias por vernos y aprender un poquito más de tartamudez. Mi nombre es María Paz Ruiseñor, soy fonoaudióloga del equipo Fluir Más y atiendo en la región metropolitana y en Rancagua también, a domicilio y a través de teleterapia. En la región metropolitana atiendo en Lo Barnechea y en la periferia de la región metropolitana lugares como Peñaflor, Melipilla, María Pinto, etc. También Maravilloso. También soy embajadora y colaboradora de la Fundación Chilena de la Tartamudez. Maravilloso. Bueno, bienvenida, María Paz. Muchas gracias. Bueno, primera vez que vamos a estar las dos solas, porque así tenemos más oportunidad de conversar, compartir entre todas y con la gente. Voy a aprovechar de saludar ya a algunas personas que nos están enviando algunos comentarios. Hola, Amelia Sofía. Cuéntenos de dónde vienen, porque a veces reconozco algunos nombres y digo, sí, esta persona es de Argentina, esta persona es de Perú, y así, pero a veces se me olvida. Cabeza de pollo. Entonces, hola Amelia Sofía, hola Pilar Soto, hola Maritza, muchas gracias por estar aquí acompañándonos y que nos hayan encontrado temprano, más temprano que lo habitual. También Migna Barreda está por acá, María Zavala de Corrientes, Argentina, gracias por decirnos. República Dominicana, ¡ay, qué maravilla! Algún día iremos para allá, de vacaciones, ojalá. Rico. Sí. Gary Sandoval, hola también desde Costa Rica. Pura vida, dicen en Costa Rica. Antonia Girón, buenos días, aquí como todos los domingos, aprendiendo un poco más sobre tartamudez. Saludos desde Lima, Perú. Gracias por acompañarnos, Antonia. Merci desde Perú, Lima. Ignacio Paso, hola, ¿tú lo conoces, María Paz? Al Ignacio. Hola, hola. Marta Gutiérrez desde Guatemala. Hoy me encanta que nos estén mirando de distintos lugares. Y infaltable, ¡chana! Mi mamá. Hola, como siempre, esperando aprender con una amena conversación. Cariños a ambas. Gracias, mami. ¡Mua! Beatriz Elena Vales, desde Mérida, México. Pilar, desde Perú. Gracias, Pilar, por acompañarnos. Y Claudia Menéndez, también de Guatemala. Uf, hay mucha gente que nos acompaña de distintos países. Es de verdad maravilloso. Saludos desde Oaxaca, México. No sé si se pronuncia así, pero bueno, no sé cómo se dicen los nombres bien pronunciados. Jennifer, un abrazo para ti, recupérate, no estés mirando el computador, descansa. Sara Sauquillo, buenas tardes, saludos desde España. Hola Sara, genial. Aime Ortiz, saludo también. ¿Desde dónde nos escribes, Aime? Bueno, ya vemos que hay harta gente acompañándonos y qué bueno, porque pensamos que íbamos a estar un poquito más solas con el cambio de hora. Sí. Pero qué bueno.
Desde Mérida, Yucatán, Aimé, gracias. Bueno, el día de hoy tenemos un tema que es súper interesante y que María Paz decidió que lo tocáramos el día de hoy. Cuéntanos, María Paz, ¿por qué quisiste tocar este tema? Porque considero que la familia es muy importante en el abordaje de la tartamudez, desde los niños más pequeñitos hasta los adultos, porque muchas veces uno cree como ya, voy a ir al fonoaudiólogo o voy a llevar a mi hijo al fonoaudiólogo, le van a hacer terapia y listo. Pero al final la familia es importantísima, necesitamos el apoyo de ellos, tenemos que hacer cambios a nivel familiar, también necesitamos apoyo en lo que nosotros vamos trabajando, hablando más de niños pequeños, pero cuando hablamos de adolescentes o de adultos, también necesitamos apoyo familiar. Tenemos que aceptar la tartamudez a nivel familiar y así tanto la terapia como vivir con tartamudez va a ser mucho mejor. Entonces creo que es súper importante que la familia se eduque respecto al tema y se comprometa muchísimo respecto al tema. Claro, sí, yo considero que es tremendamente importante el que hablemos de esto y que las personas que quizás nos acompañan hoy, si tienen preguntas respecto de su rol como familiar o como terapeutas, quizás respecto de cómo hablar de tartamudez con los distintos usuarios, con las familias, etcétera, nos pueden ir escribiendo, preguntando. Porque como tú dices, a veces uno solo centra la idea de familia cuando estamos hablando de niños pequeños, pero la familia es el núcleo social donde todos vamos desarrollando nuestras distintas habilidades y obviamente la familia tiene que ser un apoyo, como tú dices, tanto en la práctica como en el entender este proceso. Ya hemos hablado muchas veces de lo compleja que es la tartamudez, eh, de los distintos pronósticos con los que nos podemos encontrar. Entonces, la familia tiene que estar llana a esto y ser realmente un apoyo. Y ahí es difícil, es difícil. ¿Cómo hacerlo? Uf, de eso Sí. vamos a hablar el día de hoy. Así que vayan dejándonos sus saludos, mensajes. Voy a aprovechar antes de ocultar estos banners, de saludar a las últimas personas que nos han saludado. Venado Tuerta en Santa Fe, Argentina. Jennifer Navia dice que solo nos escucha con el micrófono. Muy bien. Ah, ya, usa el micrófono del celular para escribir. Muy bien, pero cuídate. Y el Ignacio también que nos está saludando. Entonces, vamos a esconder aquí y empecemos con el tema María Paz. Ujú. Podríamos empezar a contar un poquito cuál es la importancia, quizás partiendo de los más grandes, porque por lo general los chiquititos siempre hablábamos, damos luces de más o menos cómo hacerlo, pero ¿cuál crees tú en tu experiencia también que es la importancia de incorporar a la familia con las personas más grandes? Por ejemplo, si me voy así al extremo, adultos, Ujú. hay muchos casos que hay adultos que tartamudean y no lo hablan con la familia. Aunque sea algo que todos notan, es como un tema que no se conversa. Y es súper importante porque conversarlo, aceptarlo, nos hace tener una relación sana con la tartamudez, que es lo que buscamos, y como familia igual se pueden ir dando distintos apoyos. De repente tenemos, no sé, se da mucho en toda la familia, como esposas que responden todo por el marido. Van al doctor, por ejemplo, y son ellas las que hablan, pero eso se da en muchas familias, como les decía, pero aquí igual es importante dejar a la otra persona hablar, porque si hablamos por ella, claramente puede empezar a tener como algunas conductas de evitación, no querer hablar, no aceptarlo, así que es súper importante. Sí, y también afecta la vivencia, la autoestima. Claro. Yo creo que muchas veces se nos olvida que
la mejor forma de saber cómo ayudar a nuestro familiar que tartamudea es preguntándole qué necesita. Como tú mencionas, en muchas ocasiones, y aunque ustedes no lo crean, por ejemplo, usuarios adultos que tienen a sus hijos que tartamudean, recién se atreven a hablar de su propia tartamudez cuando llevan a su hijo o hija a terapia. Y es un proceso tremendamente complejo y que no está exento de culpas, por ejemplo, en ese caso, y además de mucho desconocimiento. Yo creo que el hecho de sentarnos aquí hoy, por ejemplo, María Paz, a conversar de esto, de lo que nos ha pasado como terapeutas, de lo que nuestros usuarios también nos enseñan todos los santos días, porque uno todos los días va aprendiendo con ellos, es bueno quitarle quizás esa mirada negativa, el peso grande que tiene el hablar de tartamudez. ¿Cuál es la primera reacción, por ejemplo, que en general tienen los usuarios adultos cuando tú dices, ¿le has contado a tu señora o a tu papá o a tus hijos que tartamudeas? Muchas veces responden que sí, pero cuando uno empieza como a indagar más en el tema, es como bien superficial la conversación que han tenido y eso es importante, porque hay que trabajar a nivel familiar, siempre, siempre, hacer cambios a nivel familiar. Ujú. Sí, o a veces dicen, pero ¿para qué También, le voy a hablar si todos saben? claro, ¿Cierto? sí, Y ahí vuelve esto que tú mencionabas, ese secreto a voces, todos lo vemos, pero nadie se atreve a tocar el tema. Quizás por miedo, una de las primeras cosas es, en las parejas, como tú decías, las esposas quizás, saben que su marido tartamudea, y por no hacerlo sentir incómodo, quizás nunca hablan del tema. también, también. Y acá también es importante algo que mencionabas antes, que si tiene algún hijo que presente tartamudez, si el papá tiene como, no sé, un tema de no conversar sobre la tartamudez, ¿cómo va a ser la relación del niño con la tartamudez? Probablemente va a imitar a su padre. Entonces también van a empezar a aparecer algunas conductas de evitación, quizás hablar más bajito, al oído. Entonces ahí es súper importante cómo todos en la familia abordan el tema, porque Sí, la familia modela mucho a los mm, niños, en este caso también. sí. Y bueno, ocurre como con otras situaciones también en la familia. Por ejemplo, yéndonos a un extremo, eh, alguien en la familia que no sé, tenga una orientación sexual distinta, si no se habla, es muy incómodo para quien lo vive y Claro, para los demás también el hablar del tema. Entonces es súper importante el sacarse quizás los prejuicios. Uno piensa que a lo mejor va a incomodarse esta persona porque vamos a hablar de lo que le pasa, que se pone nervioso, etcétera. Pero hay que preguntar, hay que atreverse a conversar. ¿Sí? Voy a aprovechar de saludar un poquito más, que se ha sumado más gente, más gente, más gente. Ah. Tenemos aquí a Rodrigo Cofré. Buenos días, Rodrigo. Adriana Hurstel, nunca sé pronunciarlo, pero sí, ella siempre nos ve desde Argentina. Carolina Correa. Hola, Carolina, buenos días. También Mary Pérez Gamboa desde Costa Rica. Hola, hola. Eli Pérez. Hoy, mi linda Eli. ¡Mua! Te mando un abrazo muy grande, grande, grande. Eli nos acompaña desde Argentina. Patricia Vilches también, saludos. Ella es nuestra fono del norte, que se le movió el piso ayer. Aquí hubo un temblor muy fuerte en Chile. Les avisamos, les contamos a los demás. Aunque estamos un poco acostumbrados, ¿ah? No sé si es bueno o es malo, pero en fin. a mí me da miedo También, cualquiera. sí, Vivian Zapata. En un adulto con tartamudez severa desde los 5 años, ¿qué estrategias se pueden utilizar en esta nueva modalidad de teleterapia? Ah, Vivian, hoy no estamos hablando precisamente de teleterapia, pero en realidad se usa lo mismo que cualquier terapia, por lo general con adultos, es la conversación,
no varía tanto, creo, en mi opinión. Yo opino lo mismo. Y que algunas estrategias que usamos en la terapia presencial las podemos también proyectar en la pantalla y trabajar como de la misma manera. Ujú. Camila Aguilar, saludos desde Puerto Montt, también es de nuestro equipo. Gracias, Cami, por acompañarnos. Eduardo Hernández, la tartamudez es hereditaria. Ese es un tema súper, súper importante. Gracias, Eduardo, por mencionarlo. Se sabe que hay un gran porcentaje de heredabilidad en la tartamudez, pero esta herencia no es una herencia clásica, directa, como el color de ojos, por ejemplo, o quizás la estatura, sino que son hartos genes y también otros factores epigenéticos que influyen en la expresión de estos genes. Entonces, no siempre ocurre que un padre o una madre con tartamudez tenga a sus hijos con tartamudez. Es más probable, pero no se da siempre, ¿ya? Pero sí, obviamente cuando hay alguien en la familia que ha tenido o tiene tartamudez, es algo importante de mencionar en la entrevista. Y mira, gracias a eso me acordé de otra cosa. Hay veces en que uno le pregunta a los padres, ¿hay alguien que tartamudea en la familia? Cuando uno hace una historia clínica de los niños más pequeños o de los adolescentes. Y recién en ese momento dicen, parece que a mí me pasa a veces. O de repente dicen no, y uno sigue indagando en información y como que van, puede ser que el papá haya tenido cuando pequeño, empiezan a aparecer ahí como recuerdos. Sí. Sí, y no hay que avergonzarse, en realidad son antecedentes importantes que van a ayudarnos a guiar también la terapia y guiar esto mismo de cómo conversar en la familia del tema de la tartamudez. Que no es Claro. llegar y decir, ya, ok, está en la familia. No, es una elaboración, porque como hemos hablado en otros lives anteriores también, eh, el impacto que la tartamudez tiene en la vida de toda esta familia es algo súper importante de conocer y entender para acompañarlos en este camino hacia la aceptación, que en el fondo aprender a vivir, como tú decías, sanamente, de manera saludable, con esta forma de hablar que no nos va a limitar, a no ser que también en la familia se limite a la persona sin querer. Y yo creo que ahí hay algo importante porque a veces los familiares, por proteger a quien tartamudea, tienden también a bajar un poquito no sé si las expectativas, pero a sugerirle cosas, Claro, ¿sí? sí, totalmente. Desde la carrera que Todo, estudiar. claro. O algunas estrategias que usar también. Y ahí es importante no solamente trabajar el habla, hay que trabajar todos los otros aspectos para que entiendan que alguien que tartamudea puede hacer lo que quiera en la vida. Si acepta la tartamudez como tal, no tiene que ponerse limitaciones, se puede desenvolver en cualquier área. Y eso es súper importante, porque al final si nos limitamos a algo que va a definir nuestro futuro, igual, no sé, quizás no vamos a ser tan felices como quisiéramos. Y no es la idea. Ujú. Súper. Bueno, aquí Catalina también nos saluda. Catalina también es de nuestro equipo. Tatiana Alvear dice, hola, ¿cómo están? Me gustaría saber cuál es el rol de un terapeuta ya en personas jóvenes adultas, más allá de acompañamiento, ya que siempre hay muchas más referencias en más pequeñitos. Interesante tu pregunta, Tatiana, dije Tania, parece que leí mal. Perdón, es la mañana, es que es domingo, El cambio de cambio de hora, hora. estoy perdida. Tatiana, es muy importante tu pregunta porque a veces cuando nosotros hablamos, y esto, bueno, ya lo estoy aprendiendo a entender de una forma distinta para que no se malinterprete, cuando hablamos nosotros de aceptación, de, de entender la tartamudez como algo que es parte de mí, como una característica, no estamos hablando de una resignación, ¿sí? No es resignarse a decir, oh, ok, voy a tartamudear toda la vida, no hay nada que hacer.
sino que el apoyo terapéutico va de la mano con acompañar a esta persona en el proceso de aceptación, pero también como terapeutas vamos a tener un rol muy importante en mejorar las habilidades comunicativas de la persona y su comodidad al conversar. No sé si quieres agregar algo, María Paz. Como lo mismo que dices tú, que finalmente como terapeutas vamos a enseñar distintas estrategias para lograr una mayor fluidez, pero siempre va a ser importante la aceptación para, por ejemplo, alguien que tartamudea de repente puede utilizar sinónimos para hablar por no querer tartamudear. Y esto es algo que tenemos que trabajar. Entonces, trabajamos la aceptación, pero al mismo tiempo entregamos estrategias para aumentar la fluidez del habla. Entonces, trabajamos Ujú. las dos cosas y es súper importante, que vayan de la mano. Sí, sí, y lo más importante, la comodidad. Las personas, si bien saben desde un principio que, bueno, puede que no lleguen a un 100% de fluidez, pero sí pueden llegar a un 100% de comodidad con su habla, sin querer esconderla, sin limitarse a pedir lo que quieran, no asustarse cuando viene una traba, cuando saben que se van a trabar, el aprender a resistir esta presión que el entorno sin querer va poniendo también de apurarse. Es un trabajo muy lindo y a la vez es bastante delicado e intrincado porque no todas las personas son iguales y sus vivencias son muy diferentes. Entonces, yo creo que lo primero es ir siempre con honestidad hablando de que no vamos a hacer desaparecer la tartamudez, que ese no es el objetivo, sino que es el aprender a conocer muy bien lo que nos pasa para vivirla de una forma más saludable. Claro. Y también es importante, antes de Uh pasar -huh. a lo siguiente, ¿Sí? de que a pesar de que enseñemos distintas técnicas, quien tartamudea puede elegir si las usa o no, dependiendo de su comodidad. Entonces ahí es súper importante el tema de que se sientan cómodos con su forma de hablar. Sí, y eso es un tema súper importante que deberíamos profundizar después cuando hablemos de los un poquito más pequeñitos, de los adolescentes, por ejemplo. Ay, el hecho de cómo la familia a veces piensa que exigiéndole que use los ejercicios, que lo haga una vez, dos veces, es mejor, pero finalmente se aleja un poco del objetivo de la terapia y por eso la familia es tan importante de incorporarla en este proceso. Scarlett Cáceres, mi hermano tiene 15 y tiene tartamudez y TEA. Entonces se hace muy difícil conversar con él sobre el tema, con él y la familia. Claro, es difícil. Eh, También los usuarios que tienen otras condiciones, hay que adecuar, intentar adecuar la forma de explicarlo y de elaborarlo de una forma diferente. Y sí, es difícil, pero lo más importante es que la familia entienda un poquito cómo es la tartamudez y desde esa experiencia apoyarlo, más que obligarlo a hablar. No es algo fácil. Nosotras hablamos así como sí, hay que hablar de tartamudez, pero todas las personas tienen su tiempo. A veces uno lo propone como una de las actividades dentro de la terapia, el hablar de la tartamudez, pero no es algo que uno lo exija así, de enseguida, o uno lo menciona, pero la persona toma su tiempo en decidirse a hablarlo, Es verdad, sí. ¿cierto? Saludos desde Cajamarca. Encantada de ver, escuchar nuevamente a Fluir Más. Muchas gracias por acompañarnos, Norca. Gabriela Villalba. Hola, Cari, estaba perdida con los horarios. Qué lindo verte un domingo más. Gracias, Gabriela. Siempre nos acompañas. Mayla Macedo, buenos días. Matías Gastón Viña Bella. Voy a poner por acá arriba. Yo he trabajado mucho en mi expresión y en esa búsqueda de conocerme y mejorar mi expresión verbal, a la par desarrollé habilidad en el diseño, en la música y trabajos varios manuales. Otro lenguaje de comunicación. Pude sacar una profesión y posgrados con esfuerzos, persistencia, constancia y mucha fe. Qué lindo leer eso, Matías. Muchas gracias por ese testimonio, porque a veces las limitaciones, ay, la voy a sacar solo porque es muy grande, a veces las limitaciones son autoimpuestas y obedecen un poquito a este miedo también que quizás la familia puede transmitir, como, hoy, ¿cómo vas a estudiar leyes si tartamudeas?
claro. ¿Y por qué no? En realidad tenemos que hacer ese cambio en la sociedad también. Scarlett, gracias por su respuesta. Saludos desde Santa Cruz, Chile. Por nada, Scarlett. Bueno, María Paz, ¿y cómo lo hacemos con los adolescentes? ¿Qué realidad estás encontrado ahí entre la familia, Y los también adolescentes? de repente es complicado porque la familia ya ve a los adolescentes como que ya están grandes. Entonces pasan toda la responsabilidad a sus hijos. Y de repente pasa que hay adolescentes que buscan ellos mismos la terapia y otras veces hay familias que buscan la terapia para su hijo adolescente y quizás él no la quiere. Entonces, cuando pasa eso es complicado porque se oponen harto a lo que uno va trabajando, a conversar. Uno les pregunta y responden no, sí, no nos dan mucha información. Y en ese caso es súper importante hablar con la familia, como que si él se siente cómodo hablando así, quizás podemos esperar un tiempo, o también integrar a la familia. En el caso de los adolescentes, igual es importante trabajar todos juntos. O también de repente hay adolescentes que sí están comprometidos, pero cuando uno les deja como ejercicios, tareas, pensar en algún tema, conversarlo la próxima vez, no lo hacen porque les da flojera, que es algo de la edad, y la familia como que no los apoya ahí. Es como, no, ya está grande, que lo haga él. Si quiere que lo haga, y si no, que no lo haga. Y ahí igual se pone un poco complicada la cosa. Y ahí es súper No es importante hablar fácil. con los papás. No, Sí, no es fácil porque como tú mencionas, y me ha pasado, yo creo que a ti también, a veces hay niños de 10 años y los papás ya los ven como, el niño grande de la familia, que se haga cargo de su tarea porque es un bien para él. Y eso claro, es algo que uno escucha muchísimo, la familia, pensando obviamente en el bienestar de su hijo o hija que va creciendo, que tartamudea y que quieren darle herramientas, que es lo más hermoso de la familia, el querer entregarle estrategias eh, para que se sientan cómodos en el fondo, se van a encontrar con estos niños y niñas que no entienden, porque no están en la edad de entenderlo tampoco, que es para su bien. Entonces no basta con decirle, es para ti, es para que tú te sientas bien a futuro. claro, Eso es como mm, a un adolescente, a un niño, explicarle eso, que claro, ellos lo único que quieren es jugar en el computador y hacer nada más, es un poco difícil. sí. Y también pasa de repente que los adolescentes no quieren hablar con los papás enfrente y si quieren hablar con uno. Eso es otra cosa que también se da bastante. Y yo, cuando he estado frente a esos casos, le pido a los papás que se vayan, que hablemos nosotros, y de ahí vamos trabajando la aceptación para luego involucrar a la familia cuando él se sienta listo para compartir como sus opiniones, lo que él siente. Y eso también es súper importante. Y de repente igual podemos ir hablando, o sea, sí, tenemos que hacerlo ir hablando con la familia sin el adolescente presente. Entonces vamos trabajando con los dos. Sí, sí, porque también estos padres viven un duelo, viven un proceso de aceptación que es distinto a quien tartamudea. Y claro, los papás muchas veces tienen mucha culpa, sobre todo cuando son grandes, porque han recorrido un montón de terapias, un montón de terapeutas, un montón de medicamentos, han tomado esto, otro, y nada los ha ayudado. Entonces ellos se sienten muchas veces culpables por no haber encontrado la mejor terapia para esta persona, pero ahí es importante explicarles que en realidad la tartamudez a la edad de su hijo es una condición Claro. y hacer este duelo de, eh, ¿cómo lo acompaño? ¿Cuál es mi rol entonces ahora? Si ya no le Claro. puedo dar una solución, el entender que el acompañar, el estar para esos momentos en que la tartamudez no nos cae bien, porque es parte normal de la vida, hay días en que la tartamudez es mayor y nos da un poquito más de lata, bueno, ahí tenemos que estar. Sí. Y
yo creo que lo más importante es esto de explicarle a los papás que las terapias o las técnicas que se aprenden en terapia, Ujú, lo mismo que tú decías delante, no son obligación, claro. su uso, perdón, no es obligatorio durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Claro, de hecho, cuando vamos dejando como tareas, pequeños ejercicios, es para practicarlo un ratito al día, porque si generamos una constante corrección, sea con un niño, con un adolescente, como usa lo que te enseñaron, usa tal técnica para que hables mejor, podemos empezar a generar rechazo. Entonces es súper importante que quien quiera usar las técnicas las use cuando él quiera, cuando él estime conveniente y que esto lo acepte la familia, que acepte que si él se siente cómodo tartamudeando, está perfecto, lo tenemos que escuchar y dejarlo. Otra cosa, Además, sí, algo que no, mencionaste antes de la culpa y de ujú, las terapias que pueden haber tenido y no haber dado resultados. Claro, los papás se sienten culpables a veces como si lo hubiera llevado una mejor terapia, quizás ya no tartamudearía. Y eso no es verdad. Aunque hayan tenido una buena terapia antes, hubieran adquirido distintas herramientas, hubieran trabajado en la aceptación, pero la tartamudez seguiría presente. Entonces eso es súper importante. sí, sí. Y hablando de los ejercicios, Ujú, tenemos que entender que la persona que tartamudea porque es su forma de hablar. El pedir que hable de manera fluida, con herramientas o que modifique los momentos de tartamudez, no es algo natural ni completamente cómodo y es un proceso de aprender. Y ahí cobra mucha importancia eso que tú mencionabas, la persona decide cuándo usarlo. Hay veces, y pensando en los niños un poquito más pequeños, 8 años quizás, que ellos dicen que en el colegio usan las técnicas. Y uno les tiene que creer porque en realidad las usen o no las usen, si se sienten cómodos en el colegio, obviamente ahí podemos tener una conversación con los profesores, pero hay que confiar en que ellos a lo mejor sí están usando algunas herramientas que los ayudan a sentirse un poco más cómodos claro, y aceptar que en la casa pueden trabarse con libertad. Y eso yo creo que es lo más difícil para todos los padres, hermanos, porque claro, uno piensa que si practica más, más fácil va a lograr incorporar todo esto, claro. pero en realidad no es cómodo. Y a veces hay mucha resistencia porque la persona todavía no está preparada para entender que hablar con mayor fluidez no es algo automático, hasta que Claro. se va incorporando y entendiendo y practicando. Yo creo que como mensaje general es súper bueno decir que lo que tenemos que priorizar con adolescentes, con niños un poquito más grandes es la comunicación. Y también con los adultos, porque también me ha pasado que hay esposas o esposos que a veces la persona está hablando súper feliz de la vida, y empieza a trabarse y empieza más lento, hazlo de nuevo. Y en realidad, cuando una persona, cualquier persona, está contando algo y te empiezan a dar sugerencias sobre la marcha y ya no están poniendo atención a lo que estás diciendo, a todo nos hace sentir mal. Y eso es algo importante de entender, o sea, no nos vamos a sentir bien si nos están interrumpiendo a cada rato, no nos dejan terminar la idea. Por eso hay que darle relevancia al contenido del mensaje y no a la forma en cómo se dice. Eso es súper Ujú, importante. Sí, claro. Y hay tiempos de tartamudear con libertad también. Creo que claro, eso es algo importante que hace un cambio grande en la forma en que la persona se relaciona con su fluidez o su falta de fluidez. claro. Porque es como, ok, yo puedo hablar así y no pasa nada, no pasa nada. Los demás me escuchan, me ponen atención, mi familia me entiende y ahí podemos hacer este cambio de decir, ¿es más importante hablar fluido o comunicar? Claro.
Y es un aprendizaje permanente. No estamos hablando de magia ni recetas mágicas aquí. Nosotras hablamos de un ideal, de lo que uno podría lograr con la terapia, pero es un proceso individual y a veces no se va a lograr eh, en ciertos periodos. Por ejemplo, a veces los adolescentes están pasando por otros procesos de adolescentes propios de la edad y se hace difícil la terapia y en ocasiones hay que negociar y postergarla hasta que el adolescente quiera, Claro, claro, ¿cierto? porque si no quiere, no va a ser fácil trabajar si al final lo estamos haciendo contra su voluntad y lo que buscamos es que él quiera, si no, súper complicado. Y ahí hay que Mm, trabajar más con la familia, de que lo tienen que aceptar, de que se puede trabajar más adelante. claro, claro, y perder el miedo mm, de que, porque por ejemplo me ha pasado, y estoy recordando algunos casos de padres que es como, es que, ¿cuándo después, cuando sea más grande, le va a costar más? Bueno, a lo mejor le va a costar más, pero si en este momento no está preparado para todo este proceso de cambio, de enfrentarse con la tartamudez, que es algo que muchas veces se ha rehuido durante toda la infancia, no es fácil ponerlo ahí enfrente y trabajarlo, hablarlo. Claro, complicado. Voy a poner algunos comentarios que también nos han hecho. Norca Ramos, ¿qué opinan de aplicar técnicas de la oratoria en pacientes adultos que tartamudean? Mm, en lo personal, yo no conozco muchas técnicas de oratoria, eh, pero sí he escuchado a algunas personas que hacen publicidad en internet de oratoria, ¿ya? Y lo único que me hace un poco de ruido es que se sobrevalora demasiado la fluidez del habla y la velocidad. Y eso no siempre es algo cómodo de escuchar. Entonces, en realidad podrían tener un buen efecto si la persona entiende que si adecua estas herramientas de oratoria a su realidad, le pueden servir, pero cuando se pretende lograr esta oratoria perfecta, por ejemplo, no tener tantas disfluencias comunes como las que tenemos nosotras en este momento mientras conversamos, las pausas, los titubeos, eso es algo natural de la conversación, de los humanos. Entonces, si se sobrevalora esta superperfección del habla, puede que la persona no se sienta tan cómoda quizás. No sé, pero como te digo, Norca, yo no sé mucho de oratoria. Yo desconozco de oratoria. Sí, yo solo estas cosas que he visto y que me generan ese ruido porque buscan esta perfección que no tenemos, somos humanos, no somos robots. Yo, Entonces, la comunicación es así, yo es... siempre, perdón, Ay, ay, perdón, yo siempre le digo a los papás que no buscamos la fluidez perfecta, que ni siquiera alguien que no tartamudea tiene una fluidez perfecta. Y eso es importante de considerar. sí. Vivian Zapata, ¿qué piensan utilizar el canto y la lectura como técnica para la tartamudez? Eh, mira, en particular el canto, creo que es algo que ayuda mucho a la comunicación, a la expresión en general, pero es un proceso distinto al habla. Entonces, si una persona canta, puede cantar muy fluido porque hay otros procesos involucrados, memoria, es un lenguaje más automático, etcétera, versus el habla. Entonces, sería como usar las praxias en un trastorno del habla, por ejemplo. Entonces, las praxias por sí solas no ayudan, tiene que ser algo más real que involucre los mismos procesos que se utilizan en el habla. Y la lectura se usa en el tratamiento porque tenemos que reforzar la lectura y el habla. En ambas funciones, la fluidez. Sí, pero no es leer por leer. Y quizás ese es como el tema y la diferencia. Me ha pasado porque obviamente
cuando uno como fonoaudiólogo llega a algún grupo donde hay muchas personas que tartamudean, preguntan, ¿y qué técnicas hay para mejorar la fluidez? Y ahí es lo primero que uno tiene que frenar. Es decir, es que no hay técnicas para mejorar la fluidez. Hay procesos terapéuticos que te van a ayudar a mejorar tu relación con la tartamudez y tu fluidez. Pero las técnicas por sí solas no se pueden sostener en el tiempo, hay que conocer mucho cómo funciona la fluidez y la tartamudez para hacer estos cambios. Entonces, leer por leer no sirve. Hay que tener ciertas consideraciones, quizás hacerlo un poco más lento, respetando las pausas, ya, y ahí depende siempre de cada persona. Cada persona es un mundo. ¿Sí? Matías Gastón Viña Bella. Uy, es que ese apellido no es muy común acá. Un aspecto muy importante desde la labor parental es el desarrollo de cómo me vinculo con un otro, porque entendí como persona con tartamudez que la comunicación va más allá del aspecto verbal. Toda la razón. Sí, es muy importante eso, Matías, el valorar, y ahí está el tema, valorar la comunicación por sobre la fluidez. Y eso es algo que se hace también dentro de la terapia, porque no es fácil para los padres cambiar este paradigma. Uno ve, y como terapeutas nos pasa también, o sea, vemos a una persona que no habla fluido y uno dice, uff, hay que darle fluidez. Pero la relación no es tan lineal, es, ok, ¿qué pasa con esta persona? Es una persona que vive la tartamudez, no es una disfluencia que camina, es una persona que está viviendo su tartamudez todos los días de la vida. ¿Sí? Norca nos da las gracias. Mi mami. Es tan importante conversar sobre la tartamudez en los adultos porque muchas veces nuestra conducta implica que quien tartamudea se vuelve introvertido y se aleje de sus entornos sociales, amigos o familiares. Sí. Sí, hay personas que se sienten cohibidas incluso porque saben que van a ir a algún lugar y lo van a obligar a hablar y van a empezar a hablar de la tartamudez, pero es que la otra vez apareció este tratamiento y esto sí es la cura y olvidémonos de solo la fluidez. La persona tiene derecho a disfrutar también una conversación con trabas, sin trabas, da igual, pero una conversación sana, ¿cierto? Totalmente. Hay gente también que empieza a preferir no conocer gente nueva. Y eso también es súper importante, que se aíslen socialmente no está bien. Y ahí también es importante educar a la sociedad, que es algo que falta. Y que buscamos hacer con este tipo de conversación. Es como, Totalmente. sí, hablemos un poquito y saquémonos de la cabeza ciertas ideas de esta perfección en el habla, por ejemplo. Y Claro, el ver a quien tartamudea no como alguien con un problema, sino con alguien con una comunicación diferente. claro, pero Y que, funcional. claro, absolutamente. Tania Escobar, buenos días, Maximiliano les manda saludos. Tiene 4 años y estamos empezando en este nuevo mundo. Tania, Eres paciente. gracias por acompañarnos. Tatiana dice, según lo que pregunta más arriba del canto, ¿podría funcionar quizás como una forma de relajar a la persona al escucharse más fluido? No. No. Además, recuerda, Tatiana, puedes revisar los otros lives que hemos hecho, que la persona que tartamudea, no tartamudea por estar nervioso. Quien tartamudea no lo hace por nerviosismo, lo hace porque su forma de hablar es distinta. Ya y tiene estas interrupciones en el habla. ¿Sí? María Paz, y pensando en los niños más pequeñitos, en los preescolares quizás. Ujú. Preescolares y escolares, que podemos hablar como un poquito de lo mismo. Yo creo que ahí es súper importante desde el comienzo, porque son los padres los que van detectando algunas cosas del habla que no le parecen normales, como las difluencias típicas de la tartamudez. Entonces son ellos los que tienen que estar ahí atentos y consultar. Eso.
Eh, Ujú. y bueno, ahí es importante partir con la educación a estos padres. Hay muchos padres que conocen muchos mitos, creen que son la realidad al final. Entonces nosotros como terapeuta tenemos que hablar de esto, los papás también, sobre todo niños más pequeños, tienen mucha sensación de como sentimientos de culpa. Por ejemplo, si es que el papá o la mamá tienen tartamudez, muchas veces sienten culpa por habérselo heredado a su hijo. O también el típico mito de que la tartamudez se da por algún evento traumático, los papás sienten culpa por esto, pero esto no es verdad. Y ahí tenemos que entrar nosotras a explicar cuál es el origen de la tartamudez, qué es la tartamudez, cómo vamos a trabajar en las distintas dimensiones de la tartamudez y así trabajando con los papás, reduciendo la ansiedad, reduciendo también algunas expectativas que quiero que se le pase la tartamudez. Y es harto lo que hay que abarcar. Sí, sí, y cada familia es un mundo. Eh, También hay familias que se niegan también a hablar de una tartamudez persistente, Claro, que están siempre esperando la recuperación y acompañar en este proceso de pensar que, bueno, puede que la tartamudez nos acompañe siempre y tenemos que nosotros como adultos enseñarle a nuestro hijo o hija que no tiene que avergonzarse por tartamudear. La totalmente. tartamudez no es culpa de esta persona que está tartamudeando, no tiene por qué sentirse avergonzado. Y nos pasa en todos los ámbitos, o sea, pensemos nosotros nomás en nuestra niñez, las veces en que nos sentimos avergonzados por algo y cómo eso limitó quizás el que siguiéramos desarrollando una habilidad X. Aquí es lo mismo, Sí, ¿sí? Entonces, cuando nosotros como padres le damos a este niño, a esta niña, la confianza de ser pleno y de aceptarse así con todas estas cosas que trae desde lo físico, desde su carácter, un montón de cosas, le damos a esta persona una confianza distinta para enfrentarse al mundo. Entonces, el trabajo con la familia es tremendamente importante. Hay veces en que los papás se sorprenden un poco porque uno dice, ya, la próxima sesión la vamos a tener nosotros como padres. claro, Ay, pero ¿por qué? Si es mi hijo el que tartamudea. Sí, pero hay que hablar. Los padres tienen que ser expertos conocedores de la tartamudez. es verdad. Y la relación que ellos vayan a tener con la tartamudez probablemente va a ser la misma que tenga su hijo. Claro, El otro sí. día estaba leyendo un informativo de Stuttering Therapy Resources, que estaba muy bueno, que era como preparar a la familia para las fiestas. Entonces, encontré que era un buen tema, como viene el 18, aunque va a ser un 18 diferente, bueno, para los de Chile. Eh, y daba hartos tips que los encontré interesantes, por ejemplo, informar a la familia, al resto de la familia, no solamente a los que viven en la misma casa, que también pueden haber muchos familiares que digan, ay, todavía no lo llevas a terapia y todavía habla así, ¿por qué no se ha curado? Entonces ahí es importante informarle al resto de la familia que es una condición, puede pasar como puede no pasar y tenemos que aceptarla y evitar esos comentarios porque si un niño pequeño, un adolescente o un adulto escucha y no se le pasó y por qué habla así, claramente va a preferir evitar hablar. Entonces, ahí es muy importante el apoyo de los papás, que eduquen al resto, que les digan que no hagan ese tipo de comentarios, que escuchen con atención, que miren a los ojos, que no se sientan nerviosos. Eso es súper importante. Sí, y que los papás no se avergüencen. También, también. Sí, Es algo muy difícil a veces en un principio y es algo a lo que hay resistencia. O sea, y aquí hay algo súper importante. Padres, madres, no se sientan culpables por sentir vergüenza, miedo. Eso es algo que también se debe trabajar. Es bueno verlo y decir, hoy sí, me da mucha vergüenza que escuchen, por ejemplo, que mi hijo se traba un montón a veces. Está bien,
es lógico que quizás te avergüences porque las otras personas te están cuestionando, como decía María Paz, te preguntan, ¿y la terapia? ¿Y cómo va? Pero es algo que también tenemos que elaborar y ahí la familia extendida es quien tiene que educarse también. No podemos ir en contra de la corriente y eso, bueno, pasa mucho. Acá en Chile, por ejemplo, hay muchas familias en donde los padres viven en la misma casa de los abuelos del niño y ya se generan otro tipo de conflictos y además es como, oh, entonces empoderar a los papás de decir, oye, mira, la tartamudez no es culpa de nosotros, no es culpa de nadie y mmm, de a poco vamos acostumbrándonos a vivir con esto, que no es algo fácil, no es fácil, de verdad que no. Pero para eso también tenemos que nosotras como terapeutas tener una mirada amplia de esto, porque es necesario que seamos capaces de hablar y de llegar a esas fibras más sensibles de los padres. Claro, y cada familia es un mundo distinto. El camino de la aceptación puede ser muy largo, depende de cada uno, y ahí también depende de cuánto con nosotros como terapeutas vamos a tener que trabajar eso en mayor o en menor medida, dependiendo de esta familia. Ujú. Sí, Complicado. y para eso existen algunos grupos, por ejemplo, la Fundación Chilena de la Tartamudez tiene los grupos de ayuda mutua, que son grupos gratuitos en donde las personas se reúnen. Y tú, María Paz, diriges uno de los grupos que es el de adolescentes, también tenemos el de niños pequeños y son instancias que a lo mejor a los papás en un principio les puede dar un poco de recelo, así como, oye, vamos a exponer a mi hijo quizás a hablar de esto. Pero ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cuál es la dinámica que se da entre los jóvenes, por ejemplo, que tartamudean? A mí me encanta, de verdad que me encanta compartir con ellos, escucharlos, como que uno aprende mucho. Y de verdad se siente cómo ellos se expresan, es difícil. No, no es fácil hablar de algo que nos genera miedo, que de repente no queremos hablar de este tema por distintos motivos, y como uno va diciendo algo, después hoy sale otra persona que lo entiende, comparte su opinión, y yo siento que es muy enriquecedor, tanto para ellos como para mí y mi colega Catalina, que lidera el grupo este GAM conmigo. Se nota que a ellos les sirve y, y que lo aceptan mejor por ir hablando de este tema, se dan cuenta que no son las únicas personas en el mundo que tienen tartamudez, porque sí hay veces que hay gente que lo siente así, soy la única persona que habla así, pero acá se dan cuenta que no y que los pensamientos negativos que ellos tienen los comparten con otras personas y se van dando apoyo también como cómo han afrontado distintas situaciones, cómo ha sido quizás como el colegio, las disertaciones, todas estas pequeñas cosas que uno ve como tan pequeñas, pero para ellos es muy, muy importante. Así que son muy, muy buenos estos grupos para que se motiven a participar, a que sus hijos participen. Sí, y en Fluir Más también tenemos la instancia donde tú también participas junto con Catalina de terapia grupal, que es Sí. otro contexto, porque en la terapia grupal participan los usuarios de Fluir Más que están en la edad adolescente y practican técnicas de terapia. Y también es súper bueno porque es distinto practicar con nosotras, con sus papás, a con otros adolescentes o con otros niños, como en el grupo que hay de niños. Es muy diferente y pueden ir escuchando cómo lo hacen otros. De repente se preguntan como, no sé, por ejemplo, ¿qué te sirve más a ti y por qué? ¿Cómo lo haces? Entonces es muy, muy bueno. Sí, sí, y así le quitamos también esta mirada negativa a esto que vivimos todo el día y todos los días, Claro, ¿cierto? Entonces es como, mira, también a esta persona le pasa. Y hay un contexto de apoyo también, de decir, ya, ok, se aliviana la carga, yo le digo a las personas cuando están en grupo y uno comparte lo que les ocurre. Bueno, totalmente. sí, quiero saludar también a Marco Gordillo, que siempre está aquí acompañándonos. Buen día, saludos desde Pasaje, Ecuador. Adriana Hurstel dice, mi hijo de 13 años se aísla socialmente. Y bueno, una de las consecuencias
de la adolescencia, en primer lugar, es el sentirnos diferentes del resto genera cierta distancia también. Y ahí hay que observar bien, puede que sea por la tartamudez, puede que sea también por estas otras características de la adolescencia. Y sería súper bueno, Adriana, que lo animaras a participar de grupos de ayuda. En Argentina, la Asociación Argentina de Tartamudez tiene grupos de ayuda mutua en donde pueden interactuar con otros jóvenes que están viviendo lo mismo o el mismo proceso. Y hay que tener paciencia. Para los niños no es fácil el socializar, naturalmente. O sea, yo me acuerdo, yo adolescente, me costaba mucho socializar, entonces ya me imagino en un contexto un poco más difícil, con tartamudez, el decir, hoy, ¿qué van a pensar de mí? Hay que acompañarlos en este proceso, más que obligarlo, hay que tener paciencia, saber qué le pasa, ¿sí? Karen Mujica, ¿es mito el que me dicen el niño tartamudea porque lo retas y se pone nervioso? María Paz. Bueno, acá hay dos cosas importantes. La tartamudez no tiene un origen psicológico, pero sí, muchas veces las emociones afectan en alguien que tartamudea o en alguien que no tartamudea. Las emociones afectan en la fluidez del habla. Entonces, sí pueden aumentar las difluencias después de un reto, ya que está nervioso. Pero no es que el nerviosismo genere tartamudez. Hay que hacer esa diferencia. Sí, y yo le digo a las personas, o sea, lo ideal no es estar llamando la atención a tu hijo todo el día, ¿cierto? Porque para nadie es sano, pero poner límites en situaciones de riesgo para el niño, etcétera, está bien. Y a veces los papás caen al otro extremo, por esto mismo que Karen nos menciona, donde dicen, no, es que es porque lo retas mucho que él tartamudea. Y hay papás que no retan para nada a sus hijos y que no le ponen límites cuando están incluso en situaciones de riesgo. Entonces, aquí hay algo también que, para que los papás no se sientan culpables. Como decía María Paz, un reto no va a provocar la tartamudez, pero sí puede aumentarla. Y esto no va a hacer que la tartamudez empeore, 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 empeore necesariamente, va a ser algo transitorio porque las emociones van a estar ahí interfiriendo este momento, esta vivencia, etcétera. ¿Sí? Vivian dice, ¿cómo guían la evaluación en la tartamudez? ¿Qué consideraciones se debería tener? Bueno, hablando de lo que estamos hablando el día de hoy, que es tartamudez y familia, una de las consideraciones que proponemos es ver cómo la familia está viviendo también esta tartamudez, ¿cierto? La evaluación no debe ser solamente de cómo habla el niño, debe ser de cómo es considerada la tartamudez, también qué sentimientos genera la tartamudez. Pueden ser positivos, negativos, neutros. Es muy importante ver cómo la familia la está viviendo y cómo el niño la está viviendo, además de la forma de hablar. Y saber cuánto saben de la tartamudez. El desconocimiento muchas veces nos asusta. Entonces, parte importante también de lo que es la evaluación y la intervención va a incluir el explicar este proceso tan complejo, a tratar de darle sentido y de empoderar también a esta familia, a los padres, etcétera. Bueno, yo les agradezco a todos, a todas, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por conectarse, aun cuando haya sido en otro horario. Pero este va a ser el horario oficial para siempre de ahora en adelante hasta que tengamos otro cambio de hora, porque aquí en Chile cambiamos la hora. No me queda muy claro por qué, pero bueno, siempre se hace un cambio de verano y de invierno y ahora ya estamos casi llegando al verano. Así que quiero agradecerles a todos el que hayan estado aquí y principalmente a María Paz Ruiseñor, que es quien nos acompañó el día de hoy, una fonoaudióloga full comprometida con los usuarios con tartamudez. Así que María Paz, puedes darnos tus redes sociales, tu mail, todo para que la gente te contacte. Todo.
Les voy a dar mi Instagram, ya que Facebook profesional no tengo. Es fácil, le cambié el nombre. Ahora ¡Bien! Fonoaudióloga Santiago. Ya ese es el Instagram. Perdón, de nuevo, porque justo metieron un poquito de bulla aquí en mi cosa. Fonoaudióloga Santiago. Ya, ahí me pueden contactar. También ahí aparece mi número de teléfono, mi correo, ya, porque muchas veces doy el correo y se confunden con mi apellido. Así que me Sí. pueden buscar por Instagram, que ese es un nombre bien sencillo, y ahí aparece el resto de mi información. Y muchas gracias por la invitación. Estaba un poquito nerviosa, pero me encantó la conversación y estoy muy feliz de que participa mucha gente de alrededor del mundo. Así que gracias por escucharnos y por informarse de este tema, que me encanta, me apasiona mucho, mucho, mucho. Así que Qué estoy bueno. muy feliz. Sí, muchas gracias por acompañarnos este domingo. La próxima semana también vamos a tener otro live en el mismo horario. Y si se lo perdieron o si lo quieren compartir, lo van a encontrar en YouTube, en nuestro canal de Fluir Más, abordaje clínico de la tartamudez. Así que muchas, muchas gracias. Quería responder porque justo Janet escribió y preguntaba si se pueden realizar tratamientos en paralelo del habla de tartamudez. Sí, absolutamente. Absolutamente se puede hacer tratamiento en paralelo. No hay problema con eso. Ya, les mandamos un abrazo muy grande y muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el domingo. Chao, Chao. chao.